La Estatua de la Libertad es el símbolo de la libertad y la democracia. Se encuentra en la entrada del puerto de Nueva York, Estados Unidos, y es uno de los monumentos más conocidos del mundo. La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a Estados Unidos a propósito del primer centenario de la Declaración de la Independencia, firmada el 4 de julio del año 1776 como símbolo de la amistad franco-estadounidense. Fue inaugurada en el año 1886. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. La libertad iluminando al mundo es una mujer vestida con una toga al estilo romano, símbolo de la libertad conquistada hacía apenas un siglo tanto por los norteamericanos como por los franceses. El monumento demoró 11 años en ser construido, entre los años 1875 y 1886, bajo la dirección del ingeniero franco-suizo Maurice Koechlin, 1856 a 1946, y el artista y arquitecto francés Frédéric Auguste Bartholdi, 1834 a 1904. La maquinaria para la construcción de la estatua no se puso en marcha hasta finales de 1875, cuando las celebraciones del centenario de la independencia norteamericana eran inminentes. Bartholdi comenzó a recaudar fondos de empresas y filántropos franceses y estadounidenses y se puso en contacto con Gustave Eiffel, ingeniero de renombre por sus puentes y estructuras de hierro, para que diseñara el esqueleto interior que sostendría el monumento. En paralelo, Bartholdi trabajaba en la piel del coloso, hecha de láminas de cobre. Para ello, el escultor realizó en su taller reproducciones en yeso a gran escala de las diferentes partes de la estatua sobre las que martilleaba las grandes planchas de cobre para que tomaran su forma definitiva. Las planchas de cobre se unían entre sí mediante una red de vigas de hierro sujeta al armazón metálico central. El ensamblaje de todas las piezas comenzó en París en 1881. La imagen sobre estas líneas fue tomada en 1883, cuando el monumento estaba completado hasta la cintura. La estatua sería completada en 1884 y presentada al embajador estadounidense el 4 de julio, fiesta de la independencia del país. La estatua fue desmontada y embalada en 214 cajas que se embarcaron hacia Nueva York. Cuando llegaron, en junio de 1885, el monumento no pudo ser ensamblado porque el pedestal todavía no se había terminado. Las piezas pasaron meses en Liberty Island, hasta que la plataforma fue terminada, en abril del año siguiente. Allí los visitantes pudieron observarlas y comprobar su enorme tamaño, como en el caso de esta madre y su hijo, que posan junto al rostro de la estatua en 1885. La solemne inauguración del monumento se produjo el 28 de octubre de 1886. El acto fue presenciado por 1 millón de personas desde varios puntos de la ciudad y desde centenares de embarcaciones a pesar de que ese día la visibilidad era escasa debido a la niebla y la lluvia, como se aprecia en la fotografía de ese día. Bartholdi soltó la bandera francesa que cubría el rostro de la estatua y el presidente Grover Cleveland aceptó la Estatua de la Libertad en nombre de los Estados Unidos de América como un regalo de amistad de Francia. La Estatua de la Libertad se encuentra específicamente al sur de la isla de Manhattan, en Nueva York. Pesa 225 toneladas en total y mide aproximadamente 93 metros de altura desde el pedestal hasta el extremo más alto de la antorcha. La estatua tiene una corona de 7 puntas que representa los 7 continentes. En su mano derecha, una antorcha, símbolo de la libertad. La antorcha fue cubierta en láminas de oro de 24 quilates durante su restauración en el año 1986. La antorcha actual reemplazó a la original que estaba iluminada por lámparas eléctricas a modo de faro. Estuvo en funcionamiento ininterrumpidamente salvo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno ordenó apagarla. Desde 2018 puede visitarse en la Galería de la Antorcha del Museo de la Estatua de la Libertad. En su mano izquierda, sostiene las tablas que representan la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En las tablas se encuentra grabada la fecha de la declaración en números romanos, 4 de julio de 1776, mide 7,19 metros de longitud por 4,14 metros de ancho y tiene un grosor de 0,61 metros. Las cadenas rotas bajo su pie izquierdo simbolizan la liberación de la opresión. La cabeza mide 3 metros de diámetro y su rostro hace 5,26 metros del mentón al cráneo. Su rostro, inexpresivo, no delata ninguna emoción. Las 25 ventanas de la tiara son un mirador incomparable al skyline de la Gran Manzana.
Solo se puede acceder a su interior subiendo las sinuosas escaleras que llevan hasta el habitáculo. El gran pedestal sobre el que se levanta la estatua está hecho con 24 toneladas de hormigón revestidas de bloques de granito. Durante años no se lograron los fondos suficientes y el proyecto permaneció parado. No fue hasta 1885, cuando el magnate de la prensa Joseph Pulitzer lanzó una campaña en su periódico The World y se logró el dinero suficiente para completarlo. Sus dimensiones son comparables con los colosos de Rodas y de Nerón. El brazo de la escultura mide 12,80 metros, la mano que sostiene la antorcha, 5 metros y el dedo índice, 2,44 metros. El color verde característico de la Estatua de la Libertad se debe a un proceso natural de oxidación. La estatua está recubierta de cobre, que originalmente tenía un tono marrón brillante similar al de un centavo nuevo. Con el tiempo, la exposición a los elementos, como la lluvia, el viento y el aire salino del puerto de Nueva York, provocó que el cobre se oxidara. Cuando la construyeron no era verde, eso siempre sorprende. Es cierto que una capa de pátina verde, que en algunas partes es tan gruesa como las placas de cobre, cubre todas las superficies. Pero si eliminásemos 30 años de oxidación veríamos el verdadero color de esta dama. Cuando se construyó era como un reluciente coloso dorado de la antigüedad que se alzaba por encima de la Nueva York del siglo XIX. Es una estatua asombrosa por fuera, con todos los elementos que a la gente le gusta ver. Pero por dentro tiene una estructura increíble, y es incluso más interesante. Bajo su túnica, hay un entramado oculto de intrincada metalistería. Un enorme pilón central la ancla al pedestal y actúa como columna vertebral para las vigas de acero que soportan una estructura de finas barras metálicas que se adhieren a su piel de cobre. Pero, ¿cómo este marco aparentemente frágil la hace más fuerte que todo lo que se ha construido antes? Los expertos consideran que el coloso de Rodas debió romperse por los tobillos, y por eso cayó toda la estructura. Se entiende que el creador de la Estatua de la Libertad tuvo esto en cuenta. Por nuestra anatomía somos grandes por el centro y nos vamos estrechando hacia los tobillos, así que esa es también la parte más débil de una estatua. Las piernas y los tobillos estrechos del coloso lo hacían vulnerable. Así que la Estatua de la Libertad fue diseñada para tener una túnica ancha y fluida alrededor de la base. La túnica la hace más fuerte a nivel estructural. Eso también la ayuda a lidiar con una amenaza, los fuertes vientos. La estructura en sí es una piel de cobre muy fina, y a pesar de tener la forma adecuada, e incluso la buena geometría que le proporciona la túnica, está la cuestión de cómo hacerla lo suficientemente fuerte para que soporte la fuerza del viento. Muchos se preguntan, ¿por qué el viento no ha arrancado la fina piel de cobre de la estatua? Para dar estructura a la enorme estatua, el artista contrató a uno de los ingenieros más famosos y posiblemente el mejor de Francia en la época. Bartholdi reclutó a una estrella de la industria de la construcción que poco después crearía la torre más famosa del mundo, Gustave Eiffel. El ingeniero estructural Maurice Koechlin, autor también del diseño estructural de la famosa Torre Eiffel de París, construiría el esqueleto que serviría de base para esculpir las 350 piezas que conforman la obra. Dentro de esa fina piel de cobre hay un marco de hierro forjado que conforma la estructura principal de la estatua, y es muy similar a la torre que construyó en París unos años después. La fuerza de la estatua procede del gran pilón central formado por 4 columnas reforzadas con vigas diagonales cruzadas. Esto soporta un segundo marco de acero que se une a la piel de la estatua mediante varillas flexibles y tiras de metal. Estas tiras se sujetan con abrazaderas de cobre para que las dos capas se puedan mover de forma independiente. Las conexiones entre la piel y el esqueleto actúan como un resorte permitiendo que la estatua se balancee y flexione. Hay mucho movimiento de la piel con relación a la estructura interior. Si no pudiera moverse se requebraría poco a poco. Esta técnica de resorte fue la primera de su clase, y allanó el camino para muchas otras estructuras de gran altura. La estatua también se ha convertido en un símbolo de la inmigración, representando la bienvenida a los inmigrantes a finales del siglo XIX y principios del XX. Es un emblema de ideales como la libertad, la paz, los derechos humanos, la abolición de la esclavitud, la democracia y las oportunidades.